déjenme grabar la reunión para que si lo quieren volver a revisar, lo van a poder hacer por medio de YouTube. Se les va a compartir el enlace. Muy bien. Eh, Quiero agradecer a los pastores, pastora Cecilia, el pastor Manuel, a la pastora Valeria, gracias por abrir sus cámaras, y a todos los hermanos que están detrás. Si pueden abrir sus cámaras, sería de verdad muy bueno para que podamos interactuar. Quiero compartir un poco de quién es el expositor. El pastor Daniel Oliva es director de las Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador. Algunos de ustedes ya lo deben de conocer, porque ya ha dado muchos talleres en la ciudad de Manta. Y bueno, y tal vez algunos de ustedes han compartido esa experiencia de poder tener estos talleres junto con las sociedades bíblicas. Él es uruguayo-argentino, reside en el Ecuador desde 1994, maestro de seminarios, pastor, casado con María Eugenia y padre de Ingrid. Pastor Daniel, creo que he dado un poco de su presentación, sé que es más amplio, pero bueno, aquí darle un poco para que sepan quién es usted. Bienvenido y a su tiempo. Ok, muchas gracias, gracias Ronald, gracias Pastor Paul, pastores y pastoras del distrito. Es una alegría y una bendición y un tremendo privilegio estar esta noche con ustedes. Es un tremendo privilegio para mí poder ver algunos rostros. No todos han abierto las cámaras. Anímense, anímense. Si yo con mi cara tengo la cámara abierta, imagínense ustedes que son gente más bonita, gente bonita. Yo no soy bonito. Así que bueno, anímense, paramos las cámaras. Eh, como dijo Ronald, se va a compartir la grabación. Estoy correcto, ¿no, Ronald? Ok. Se va a compartir la grabación y yo le voy a pasar a Ronald también la presentación para que la pueda compartir, la pueda compartir con todos ustedes. Y ahí ustedes después hagan lo que quieran hacer con la presentación. Seguramente con la experiencia que tienen ya van a mejorar todo desde el formato hasta los contenidos. Eh, si me permiten entonces, la voy a compartir pantalla para poder iniciar, para aprovechar el tiempo. Ok, seguir compartiendo. Bien. Eh, vamos entonces a, vamos entonces a trabajar en esta noche brevemente, así un punteo nada más, porque no es posible hacerlo todo tan exhaustivo en solamente las 2 horas y media que me dieron. No, mentira. Solo 40 minutos nada más me van a tener que escuchar. Este, vamos a ver el tema, lo que tiene que ver con ser discípulo. Yo, como siempre, meto en problemas a todos los compañeros que me invitan a dar talleres. Yo hago normalmente cambios en los títulos eh, y titulé esta presentación, esta charla, El discipulado radical. Y ya lo voy a explicar por qué. Pero empiezo con un texto del Señor Jesús en Lucas capítulo 6 verso 46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Y ustedes que los que me conocen y los que no ya se habrán dado cuenta también, se darán cuenta también por dónde quiero rumbear la charla esta noche. No rumbear de rumba, de irnos de rumba, de pachanga, sino rumbear de tomar un rumbo, tomar un camino. El, una pregunta central, dame un segundito, que algo me pasó. Ok, me equivoqué. Denme un segundito. Em, voy a compartir de nuevo. Ahora sí. Una definición necesaria para empezar a conversar. Primero, me gustaría hacer una definición sobre discipulado. Y partimos de esto. Yo parto de esto, que el discipulado cristiano no es un ejercicio académico ni una mera adhesión a un credo religioso. Es un seguimiento radical de Jesús. Seguir a Jesús significa adoptar su estilo de vida, su compasión por los marginados
y su compromiso con los desposeídos. El maestro, con mayúsculas, siempre es Jesús, modeló un discipulado donde se entrelaza la identidad, quienes somos en él, con la misión, que hacemos en el mundo. El discípulo no solo aprende las enseñanzas de Jesús, sino que camina en su misma dirección. Permítame desglosar un poquito esta definición. Es una sola definición que la podemos encontrar acá en la primera línea, en el primer párrafo. En el final, el discipulado cristiano es un seguimiento radical de Jesús. Ah, cuando digo que no es un ejercicio académico, no estoy en contra de la academia. Pastor Paul, los Asambleas de Dios, la Iglesia Asambleas de Dios tiene espacios académicos, Pastor Paul tiene formación académica, las Asambleas de Dios como denominación tienen fuerte énfasis académico en los seminarios que tiene. Yo mismo los he conocido en Guayaquil, en Quito, en otros lugares. Eh, no es estar en contra de lo académico, sino ir poniendo las cosas en su justo orden. Tampoco es una adhesión a un credo religioso o una adhesión emocional. Em, Recuerdo que hace un tiempo en nuestro país estuvo muy de moda ser convertirse al evangelio, ser cristiano. Estuvo muy de moda. Ahora bajó un poco esa moda y veíamos en algunas iglesias, veíamos que personajes de la televisión, de la farándula, de la política, de la noche a la mañana pasaban a ser proclamadores confesos de su fe en Jesús. Al día de hoy todavía tenemos una asambleísta nacional, no voy a decir su nombre ni la tienda política a la que adhiere, que cuando uno entra a a su cuenta de Instagram, dice eh, algo así como mimada por Jesús, protegida por Jesús. Entonces, hubo ese tiempo donde había una adhesión vivencial, pero emocional, eh, que hacía que personas que uno nunca se hubiera imaginado de la noche a la mañana salían proclamando su fe y su adhesión a Jesús. Ah, y está bien, y tenemos que ser. Yo soy uno de los primeros en orar para que toda esta gente de los medios de comunicación, de la farándula, del deporte, de la política, tengan un encuentro vivo y transformador con Jesús, porque así podrán ser realmente personas de influencia y personas de trascendencia. Pero cuando digo que el discipulado cristiano es un seguimiento radical de Jesús, supera, incluye y supera lo académico y lo existencial o la creencia. Seguir a Jesús es adoptar su estilo de vida. Y el estilo de vida de Jesús estuvo marcado por la compasión. El estilo de vida de Jesús, el ministerio de Jesús, la forma de ser de Jesús, eh, tuvo un lugar. Todo lo que hizo lo hizo desde un lugar. Cuando hablamos de esto a nivel de seminarios, utilizamos esta frase, tuvo un lugar teológico. Las palabras de Jesús fueron dichas no en un vacío existencial, no en una aguja aislado del mundo, aislado de la realidad, sino las dijo y las cosas que hizo las hizo desde su vivencia con los marginados, con los necesitados, con los enfermos, con los leprosos, con las mujeres, con los niños, con los ancianos, con los que el sistema religioso les daba la espalda. Allí estaba Jesús haciendo, hablando y modelando una forma de vida. Jesús modeló un discipulado, o sea, su vida es el espejo en el cual nos miramos los discípulos y las discípulas suyos. ¿Ah?
nuestra identidad no viene del fundador de nuestra iglesia, no viene del patriarca de nuestra denominación o de nuestra tradición eclesial o de nuestras raíces teológicas. Viene de Jesús. Somos en Él sus seguidores, somos su reflejo. Así como Él es la luz del mundo, Él nos dijo que nosotros somos la luz del mundo y que debe brillar nuestra luz delante de los hombres. Como Él hizo una misión, nosotros continuamos esa misión. O sea, la iglesia no tiene una misión diferente a la misión de Jesús. Eh, En términos de liderazgo, en términos administrativos, ponemos todas las iglesias, ahora desde hace un par de décadas a esta parte, ponen una declaración de misión, una declaración de visión. Bárbaro, está bien, eso es la localización de la misión. Pero esa misión que localizamos y ponemos como eh, la Iglesia Asambleas de Dios, la Iglesia Bautista Universitaria, la Iglesia del Pacto Evangélico de Jipijapa, eh, ti- tiene esta misión y esta visión, no pueden estar separadas ni ser diametralmente opuestas a la misión de Jesús. ¿Mm? Entonces, esto como para partir la base. El discipulado cristiano es un seguimiento radical de Jesús. Y entonces ahora vamos al título que yo puse a la presentación, a la charla de hoy. ¿Somos discípulos o simplemente cristianos? Cristiano aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Discípulo aparece mayoritariamente en el Nuevo Testamento, aún en boca de los enemigos de Jesús. Tus discípulos hacen esto. Y cuando Jesús habla también de de los seguidores de otros maestros, por ejemplo, los discípulos de Juan, ¿m? Lo dice Jesús, lo dicen los enemigos de Jesús. Jesús habla, habla de sus seguidores como sus discípulos y implica una relación alumno-maestro. Y maestro de nuevo con mayúscula porque estamos refiriéndonos al Señor Jesús. A mí no me molesta que me digan maestro, pero yo siempre que me digan maestro siempre digo con minúscula, ¿eh? Chiquito, con minúscula. Una vida implica una vida bajo una disciplina constante. El discipulado genuino es el discípulo genuino es el que se compromete con todo su ser, compromete todo su ser. No es solamente un confesante, que es lo que sería un cristiano, sino es una persona que vive una relación alumno-maestro. Y es interesante, en esta relación alumno-maestro estamos incluidos todos. Estamos incluidos todos, mujeres, niños, adultos, mujeres, hombres, adultos, niños, jóvenes, ancianos. Hace pocas semanas celebramos el día de Pentecostés, este, y una de las cosas más, de los textos más hermosos, de los primeros textos que aprendí de las Escrituras fue el de Joel 2:28 en adelante, ¿no? Cuando el Señor promete, está la promesa hecha al profeta y el Señor promete que el derramamiento del espíritu, de su espíritu sobre toda carne, ¿no? Y dice, vuestros hijos, vuestros jóvenes sonarán sueños, ¿m? Y verán visiones. O sea, y se integra en ese texto de Joel 2:28 en adelante todos los grupos etarios, los niños, los jóvenes, los ancianos, ¿eh? Y todos tenemos espacio para ser discípulos y discípulas del Señor. ¿Mm? ¿Por qué digo que el discípulo radical? Radical viene de la raíz latina radix, que es raíz, y es un compromiso que va a la raíz, profundo y sin excepciones. La parábola del sembrador, por ejemplo, es interesante porque primero fue una de las primeras parábolas que el Señor Jesús contó al inicio de su ministerio, según lo encontramos en el Evangelio de Marcos, y en el resumen en la colección de Mateo 13, ¿no? Y dice que la raíz es eh, medular al crecimiento de la planta. La semilla en el suelo pedregoso no prosperó porque no tenía raíz.
Y luego la explicación que hace el Señor Jesús de la parábola del sembrador, habla de las piedras como, como ese lugar que recibe la semilla, pero que no permite que germine, sino está tan duro el suelo que no permite que la semilla entre, germine, produzca raíz. Es lo primero que se produce de la planta. Una vez que la semilla está sometida a toda esa combinación de humedad, calor, ¿eh? y nutrientes de la tierra, lo primero que sale es el brote hacia abajo que hacia arriba. Pero sí, el que más crece inicialmente es el brote de abajo, es donde se forma la raíz. El suelo pedregoso fracasó en dar acogida a la palabra del Evangelio y no permitió que tuviera raíz y se secó. La planta sin raíz se seca. Hay un problema que vivimos que es un discipulado selectivo. En este discipulado selectivo escogemos las áreas de compromiso que nos resultan cómodas y evitamos las que son costosas. Pero Jesús es Señor de todas las áreas de nuestra vida. Por eso es radical. El ser discípulo de Jesús implica la disposición de ser radicales, de ir a lo profundo de la raíz, o sea, de remodelar nuestra vida. Porque en la medida, en tanto y en cuanto recibimos la palabra del Evangelio, en la medida que en la medida que nosotros dejamos que se cambie la raíz de nuestra vida empieza a mutar. O sea, imaginémonos un poco, por un momento, hagamos un ejercicio de imaginación, que nuestra vida es un árbol, que en la vida somos como árboles, somos como plantas. Cuando se nos cambia la raíz, cuando se nos cambia la raíz, cambia todo nuestro ser. En la medida que nuestra vida se profundiza en el conocimiento del Señor, nos enraizamos, nos radicalizamos y nuestra vida empieza a florecer y en nuestra vida empieza a aflorar la presencia del Señor Jesús. Por eso yo siempre hablo de discipulado como un ejercicio radical. El discipulado cristiano borra o, o debe ser entendido como una disposición a borrar la selectividad. No hay área, no hay área que quede fuera del alcance de la soberanía y del gobierno de nuestro Señor. Voy a mencionar tres características del discipulado radical o del discípulo radical. La primera es no conformista. Y de ahí volvemos, menciono siempre el texto de Romanos 12 porque es clave, ¿no? Es un pilar indispensable. No adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmese por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Estoy citando los textos según la Reina Valera contemporánea. No adopten las costumbres de este mundo, no conformistas. No os conforméis, nos dice la Reina Valera del 60, ¿no? No conforméis. Y vamos a ver un poquito más. Esto implica una doble responsabilidad. Vivir, servir y testificar en el mundo, más no ser contaminados por el mundo. O sea, vivimos, servimos y testificamos en el mundo. No estamos, ser discípulo radical no es ser una persona que se aleja del mundo. Una de las cosas que complicó la vida en la historia de la iglesia tuvo sus razones, tuvo su origen, tuvo su contexto en el que se formó, pero no podemos dejar de reconocer que en el fondo no era una práctica tan fiel al desafío evangélico, al desafío que encontramos en los evangelios, ¿no? Los desafíos de Jesús que encontramos en los evangelios. Esa práctica del monasticismo, del aislamiento, ¿m? Del aislamiento del mundo, del huir del mundo y encerrarse entre cuatro paredes de un convento, o huir del mundo y encerrarse en una piedad casi de clausura, digo yo, ¿no? Esa
esa forma de entender la vida como el domingo cargo las baterías en la iglesia y salgo de lunes a sábado a pelear a pelear la vida, a luchar contra el mundo, ¿no? Salgo a cazar dinosaurios, como así podríamos decir que se hacía antiguamente usando una imagen muy, muy del pasado, y vuelvo a la casa y ahí estoy refugiado. Y si puedo, voy el miércoles al estudio bíblico o voy el martes a la oración, pero sí, siempre tengo que estar en esa tensión casi como de escapismo. ¿No? Eh, eso, no, eso pasó en la historia de la iglesia y duró por mucho tiempo. Todavía hay prácticas nacales que le llaman, este, y tuvo su razón de ser, no, 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 no. No fue un invento del diablo, pero evidentemente no respondía a la vocación de Jesús. El escapismo no es una forma válida de discipulado. Eh, Cuando yo conocí a Cristo allá lejos de hace tiempo, todavía se cantaba en la iglesia pentecostal en la que yo conocí a Cristo y comencé mi vida ministerial y mi vida de discípulo y mi vida ministerial. Y es mi iglesia, cuando cada vez que vuelvo a mi tierra sigue siendo mi iglesia. Se cantaba todavía un viejo himno que decía, dejo al mundo y sigo a Cristo. Ah, y mucha gente lo dejaba de una manera, dejaba el mundo de una manera tan radical que parecía casi como un extraterrestre caminando por la calle. Por el otro lado, el otro riesgo, el otro peligro o la otra experiencia que hemos vivido en la historia de la iglesia es el conformismo. ¿Mm? El conformismo es, bueno, está bien, no podemos hacer nada, no puedo alejarme del mundo, no puedo dejar de trabajar, no puedo dejar de estudiar, no puedo dejar de convivir, y entonces tengo que adaptarme y hacerme a las prácticas que veo en lo cotidiano. Ambas dos son prácticas que son incompatibles en la vida del discípulo. El desafío que nos plantea el Señor, retomando las palabras de Levítico y que luego luego Pedro también las menciona, Jesús las plantea en el Sermón del Monte. Sed santos porque yo soy santo. ¿Ah? Sean santos porque yo soy santo. Sed perfectos porque yo soy perfecto, dice el Señor. Esa práctica de santidad, podríamos decirlo así en estos sentidos, en la cotidianidad, esa mundanalidad que está preñada y está imbuida de santidad. Vivimos en el mundo, mas no somos del mundo. Vivimos en el mundo, testificamos, servimos en el mundo, pero no tenemos derecho a contaminarnos por el mundo. Hay cuatro tendencias que debemos resistir: el pluralismo, el materialismo, el relativismo ético, el narcisismo. Todos los sismos tienen igual valor, según el pluralismo, y se niega el carácter único y definitivo de Cristo. Esto no quiere decir que vamos a ver al otro ismo, islamismo, judaísmo, budismo, como nuestros enemigos y vamos a romper lazos, vamos a romper vínculos y vamos a romper conexiones. Esa no es la idea, pero tenemos que reconocer la centralidad salvífica de Jesucristo, es incuestionable e indubitable para el discípulo. El materialismo, la obsesión por las cosas materiales. Cuando hablamos de materialismo, siempre yo recuerdo cuando tuve mis primeras clases de discipulado en discipulado básico prebautismo, digámoslo así, el curso prebautismal, que creo que muchos de ustedes deben hacerlo también en sus iglesias, hablaban de materialismo y siempre asociaban el materialismo con el comunismo, ¿no? O con el marxismo, o el materialismo dialéctico, el materialismo histórico. Pero no, hoy por hoy estamos viviendo en una época donde el marxismo está, podríamos decir, está superado en un 95 o 97% de las experiencias políticas.
pero es un mundo tremendamente materialista. ¿Eh? Es un mundo donde lo que tenemos y lo que alcanzamos tener es lo que nos da identidad y nos da valor como personas. ¿Eh? Y esa lucha permanente que al fin lo alcancé, al fin lo logré, al fin con mis méritos y mis esfuerzos pude hacer esto y pude comprar esto, y tengo esto, y esto es lo que me valida ante mi familia, me valida ante la iglesia, me valida ante la sociedad, ante mis compañeros de profesión, terminan sofocando la vida espiritual y el contentamiento. ¿Mm? Ese texto famoso de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, muchas veces lo he escuchado totalmente distorsionado. Puedo alcanzar todo porque Cristo me fortalece para enfrentar todas las luchas, todas las objeciones y alcanzar todo lo que sueño. No, ese texto es básicamente un llamado al contentamiento. Puedo hacerle frente a todo porque el Señor está conmigo y me da su fuerza. El relativismo ético, no hay valores absolutos, es especialmente visible en la ética sexual, pero también en la ética empresarial. No importa cuál lo que tenga que hacer para que mi empresa sobreviva y perdure, si tengo que manchar la honra del competidor, la mancho. Una de las cosas terribles que hemos visto últimamente, en los últimos años, ustedes ven esta Biblia que tengo acá, es la Biblia de Sociedades Bíblicas Unidas, la famosa versión Reina Valera 60. Hubo una traducción que apareció, hay una traducción que apareció allá a finales del siglo XX, principios del XXI, que fue sometida a críticas devastadoras, desde la moral de sus traductores, la ética de los traductores, el estar alineado a ciertas políticas, a ciertas tendencias ideológicas. ¿Todo para qué? Para destruir en los esfuerzos editoriales. Nosotros como Sociedades Bíblicas Unidas, y creo que ustedes lo saben, tenemos como tarea central y primordial en el centro de nuestra misión la traducción de la palabra de Dios a las lenguas de los pueblos que la necesitan. Y también nuestro objetivo es poner la Biblia, la palabra de Dios en las manos de las personas para que puedan interactuar con ella y encontrar respuestas a sus necesidades. ¿Qué cosa más hermosa que aún otras editoriales, otras agencias de traducción bíblica desarrollen traducciones que hagan comprensible las grandes verdades de Dios? Y sin embargo, se rompieron, se rompieron los principios éticos en esta disputa. Nosotros nunca lo promovimos, sino que siempre hemos defendido la validez del trabajo de traducción bíblica y la validez de las otras versiones, siempre y cuando sean hechas correctamente. Pero hay una ética que también ha sido relativizada. Lo sexual, lo económico, lo político, lo empresarial, todo se ha visto sometido a un relativismo. Y el narcisismo es el amor excesivo a uno mismo. Penetra incluso en la vida de las iglesias. Y eso, la forma más sutil o más evidente de que ha penetrado, es esa tendencia de sentirnos bien. ¿Eh? Lo que importa es cómo yo me siento, lo que importa es que yo salgo renovado, lo que importa son las nuevas, que importa es que yo alcanzo la meta que quiero tener, sin evaluar a veces si esa meta que el discípulo quiere alcanzar es la que quiere el Señor, ¿no? Entonces es el hombre, el ser humano puesto en el medio de la historia. Son cuatro tendencias que debemos resistir, ante las cuales no debemos conformarnos. La respuesta cristiana radical al pluralismo, ser comunidad que declara la verdad y defiende la unicidad de Cristo. Contra el materialismo, ser una comunidad peregrina que vive con sencillez y generosidad. Contra el relativismo, ser una comunidad de obediencia al señorío de Jesús. Contra el narcisismo, ser una comunidad de amor ágape, sacrificial, orientado al prójimo. Orientado al prójimo. Hay una frase para cerrar este tema, este punto, que hace ya unos años está circulando y me parece válida. Nadie se salva solo. Primero, no nos podemos salvar solo porque necesitamos de la persona de Jesús. Y segundo, una vez que somos salvos, no podemos
vivir solos, no podemos vivir aislados, tenemos que vivir en comunidad y una comunidad de amor ágape donde nos amemos hasta el sacrificio y y vivamos pensando en el bienestar del prójimo, porque al final eso fue lo que nos dijo Jesús como como la gran tarea, el gran desafío, amar a Dios con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a uno mismo. Y cuando logramos ese balance, la bendición del Señor fluye, como nos dice el Salmo 133. El segundo punto, discípulo radical semejantes a Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El propósito de Dios, tenemos ante el propósito de Dios para el ser humano, para la creación, para la iglesia, para la comunidad y el pueblo de Dios, lo podemos ver desde tres perspectivas. El pasado, un propósito eterno. Fuimos predestinados desde el pasado, desde lo que queda a nuestras espaldas, para ser transformados según la imagen de su Hijo. El propósito histórico, el presente, 2 Corintios 3:18, somos transformados a su imagen de gloria en gloria por el Espíritu. O sea, hoy la transformación que nosotros experimentamos en nuestra relación con el Señor debe manifestar la gloria, debe manifestar la imagen suya, la imagen de Jesús a través de la obra del Espíritu. Y un final, un propósito futuro, el propósito escatológico. Cuando Él venga, seremos semejantes a Él plenamente, porque lo veremos tal como es. Somos desafiados a crecer en la semejanza de Cristo. 5 formas para de ser semejantes a Cristo. En su encarnación. Según Filipenses 2:5 al 8, Jesús se humilló voluntariamente tomando la forma de siervo. Discípulos radicales de Jesús, hombres o mujeres, altaneros, soberbios, prepotentes, humilladores de los humildes, de los que se creen que están por encima del resto del mundo, están contradiciendo lo que confiesan con su boca. Es la vivir en forma encarnada nuestro discipulado. En el servicio somos semejantes a Cristo. Juan 13 nos habla de unas de un momento de la vida de Jesús que en algunas iglesias se ha convertido casi en un dogma de fe, en una práctica cotidiana, porque se hace en una práctica cotidiana, pero también que se celebra especialmente eh, el, el Jueves Santo, el jueves de la Semana Santa. El lavamiento de los pies. Lavar los pies del otro, ninguna tarea nos es indigna. Nada nos rebaja. Nada nos degrada si no estamos dispuestos a hacer lo que el Señor nos manda por servir al otro, al necesitado, al hermano, al que es igual a mí, pero yo lo considero superior a mí mismo por amor de Cristo. Y por eso lo sirvo. Semejanza a Cristo en su amor. Vivir una vida de amor sacrificial como la de Jesús en la cruz. Efesios capítulo 5, verso 2. Esa búsqueda del bienestar del otro en una relación de sacrificio, estar dispuestos a... am, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han escuchado a personas decir, "Ah, yo estoy dispuesto a dar mi vida por mis hijos, a dar mi vida por mi esposa, a dar mi vida por mi familia". El cristiano, los cristianos, los discípulos, las discípulas, hemos de estar dispuestos a entregarnos como ofrenda fragante. Fíjense lo que dice Efesios 5, 1, 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No es imitador del otro, ¿eh? Imitador de Dios, que es nuestro Padre. Por lo tanto, qué mayor alegría provocamos en el Padre que Él vea que nosotros, sus hijos amados, imitamos su comportamiento y su accionar. Y andad en amor, versículo 2, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor, como también Cristo nos amó, se complementa y se entiende con la última parte del verso. Se entregó a sí mismo por nosotros.
¿Estamos dispuestos a entregarnos por el hermano? ¿Estamos dispuestos a hacer la milla extra en amor, por amor, en amor y por amor al prójimo? En su resistencia, soportar la injusticia sin devolver mal por mal. ¿Mm? Soportar la injusticia. Ah, y este es un tema muy válido para el día presente. Estos tiempos presentes donde no solo vemos violencia, vemos abuso, vemos maltrato, vemos corrupción, sino que vemos injusticias. ¿Mm? Eh, esa tensión entre soportar la injusticia que se me hace sin devolver mal por mal. Si me agreden, no agredo. Resisto, soporto, encuentro caminos de superación de la injusticia. Confronto la injusticia, mas no devuelvo mal por mal. No me degrado al punto del injusto que me agrede y me maltrata, que me roba, que me violenta, pero lo confronto, lo enfrento, pero con formas creativas que no terminan convirtiéndome en un avasallador y en un injusto. Dice Primera de Pedro 2:21, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Mm? Y finalmente, la semejanza de Cristo en su misión, entrar en el mundo de las otras personas. ¿Mm? Entrar en el mundo de otras personas. El mensaje que hemos recibido, la experiencia que hemos vivido, la vida nueva que hemos encontrado en Cristo, no es para estar encerrada en nuestras solas vidas, es solo en nuestras vidas. ¿Recuerdan el pasaje del capítulo 16 de Éxodo, cuando Dios envía las codornices y el maná al pueblo que había recién salido de Egipto? La orden fue: recojan el maná en la mañana, lo que vayan a comer, lo que sea necesario para comer. No recojan de más. Cuando a algunos les ganó la angurria, les ganó la codicia y cogieron más de lo que iban a consumir, se les pudrió. Ah, antiguamente se decía que ese texto, se hacía una lectura tipológica de ese texto y se mencionaba siempre, se sacaba la comparación de que toda bendición guardada y no compartida termina dañándose. Entramos al mundo de otras personas cuando compartimos la maravilla de la salvación, la maravilla de la paz, de la redención. Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Enviados a ser agentes de paz en un mundo donde la violencia arrebata, maltrata, humilla, muere. Algunas aplicaciones prácticas que ustedes lo van a poder ver cuando reciban la presentación: el sufrimiento, la evangelización, la llenura del Espíritu. ¿Mm? El Espíritu de Jesús en nosotros hace posible vivir como Él vivió, nos dejó dicho la frase William Temple. ¿Ah? John Bolton nos dice que los cristianos debieran parecerse a aquello de lo cual están hablando. ¿Mm? Que hablamos palabras de paz, hablamos de que el Señor vino a hacer la paz entre los cercanos y los lejanos, y nosotros somos promotores de violencia, de maltrato, de abuso. Hay como un cortocircuito, ¿no? El sufrimiento es parte del proceso por el cual Dios nos hace semejantes a Cristo. En todo Dios obra para el bien de los que le aman. ¿Mm? Para que lo pensemos. Y finalmente, la última señal de un discípulo radical es la madurez. Crecimiento sin profundidad. Un pensador de la historia de la iglesia del siglo XX, John Stott, dijo esto: uno de los peligros, un riesgo para la iglesia actual, decía en su momento hace cerca de 30 años, el crecimiento sin profundidad. ¿Mm? 100% del crecimiento de la iglesia en China se ha registrado desde mediados del siglo XX. Es una de las iglesias que más crece, que más ha desarrollado en finales del siglo XX, ¿eh?
desde los mediados del siglo XX. Algunos dicen que desde una semilla tan pequeña como nos podemos encontrar de ejemplo a un famoso predicador, eh, Watchman Nee, eh, pero ha crecido 100%. ¿Por qué? Porque es una iglesia que en medio de un contexto difícil, adverso, complicado, que no les permitía estar visibles, se enraizaron, profundizaron sus raíces en el estudio bíblico, en el discipulado radical, en una forma de vida piadosa que se reflejaba en su vida y a partir del testimonio fue creciendo de una manera maravillosa. La iglesia carece de fundamento teológico bíblico firme. No le tengamos miedo, hermanos y hermanas, a definiciones teológicas. Nuestras iglesias deben reflexionar, deben ser espacios de reflexión de la realidad. Tenemos una realidad aquí, es como esta, como esto. Tenemos esta realidad que es lo que estamos viviendo. Esta taza, si usted ve esta taza, llénela con todo lo que usted quiera ponerle de perverso, de malo, de perjudicial. ¿Qué significa esta realidad que estamos viviendo? La contrastamos con la palabra de Dios. Esta realidad está de acuerdo a lo bueno y perfecto de la palabra de Dios y lo que Dios desea para nosotros. Sí, no, si es no. Entonces, ¿cuáles son los caminos para superación de la realidad? ¿Cuáles son los caminos para que esta realidad se llene de lo que Dios nos dice en su palabra? Y ahí entonces sale nuestra práctica pastoral. La práctica pastoral no nace de lo que nosotros nos ideamos, sino nace de ese esfuerzo que hace la iglesia por modelar la realidad según las verdades del Evangelio eterno que está comprendido en las Sagradas Escrituras. Profundizar en nuestras declaraciones teológicas, en nuestro fundamento, en nuestras raíces, para luego salir y transformar la realidad para que refleje todo lo bueno y maravilloso que Dios quiere para el ser humano. Pablo reprende la inmadurez en Corinto. Primera Corintios capítulo 3 versículos 1 al 3. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. La madurez es la contracara de la carnalidad, o es la contrapropuesta ante la carnalidad. ¿Mm? ¿Qué es la madurez cristiana? Colosenses 1, 28 al 29 utiliza mucho la palabra griega teleios, que significa maduro, perfecto. ¿Mm? La madurez física, un cuerpo saludable y bien desarrollado, el de la iglesia. La iglesia, una organización humana, pero también divina, con fundamento divino, que debe estar saludable y bien desarrollado. Los aspectos organizativos, administrativos, pero también en la vida del discípulo personal, la discípula personal. Un cuerpo maduro, una persona madura, con un cuerpo saludable, bien desarrollado, intelectual, madurez intelectual, una mente instruida, una cosmovisión coherente, una mente instruida en los misterios de Dios, en la palabra del Señor, en la práctica pastoral, una mente instruida en las herramientas que nos ayudan a entender la realidad también. A mí me asusta mucho cuando encuentro hermanos y hermanas que con buena intención y seguramente siguiendo las enseñanzas de su maestro dicen, yo soy una persona de un único libro, con la Biblia me basta y me sobra. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! A mí me basta y me sobra para entender la voluntad de Dios, pero tengo que también tener otras herramientas para entender la realidad a donde el Señor me llama a servirlo y a ministrar el beneficio de mis hermanos y hermanas. Una madurez moral, capacidad de distinguir el bien del mal. ¿Mm? A veces encontramos dudas en los hermanos que son perjudiciales. O sea, esto es bueno, es malo, cuando estamos viendo cosas que a todas luces contradicen la voluntad de Dios y cómo nuestra moral a veces se vuelve tan maleable, tan frágil. ¿Mm? Y dudamos de las cosas cuando somos inmaduros.
Cuando somos maduros, la solidez moral nos distingue. Madurez emocional, una personalidad equilibrada, capaz de relacionarse con posiciones diferentes. No quiere decir que le va a ser moneda de oro y va a caerle bien a todo el mundo. Posiciones diferentes, pero no expresadas en forma desequilibrada que dañe la relación y lo terminen aislando. Posiciones equilibradas surgen de una mente equilibrada, una mente formada, una persona equilibrada que es capaz de relacionarse con el otro aún a pesar de las diferencias. Y finalmente la madurez espiritual, una relación madura con Cristo. A Cristo se lo adora, en Cristo se confía, a Cristo se le ama, a Cristo se le obedece. A veces en nuestros cultos enfatizamos mucho, yo escucho mucho a los músicos y a los cantantes, a los directores de alabanza, no me gusta usar el término salmista, pero que hablan de adorar, de confiar, de amar, exhortan a la comunidad en cada culto dominical. Pero a la hora de la hora salimos del culto sin haber recordado que debemos obedecer lo que hemos recibido del Señor. Si adoramos a Dios, si confiamos en Dios y amamos a Dios, obedecemos cada día lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Mis hermanos y hermanas, vámonos a la síntesis, el llamado al discipulado radical, no conformistas, semejantes a Cristo, madurez espiritual. Ese es el desafío que estos tiempos nos plantean para la obra del Señor. La iglesia, como dije al inicio, tiene en el discipulado una de las tareas más desafiantes. Evangelizamos y discipulamos. Ambas dos son, conforme podemos decir así, una misma moneda. No puede haber evangelización sin discipulado y no puede haber discipulado sin evangelización, porque ¿seguidor de quién? ¿Discípulo de quién? De aquel que fue anunciado en la evangelización. Anuncio que hay redención, salvación, bienestar y vida en Jesús. Se conecta la persona con Cristo, alcanza la salvación, que es una obra de gracia a la cual se alcanza por fe. Y desde allí entonces empieza a modelarse la vida del maestro en el discípulo, en la discípula, para que junto, tanto Jesús estando Jesús en el centro de la vida del creyente, a través de la obra del Espíritu Santo y embebido ese creyente en el amor de Dios Padre, pueda salir a compartir la imagen de Cristo con los que lo necesitan y ser, como decía Martín Lutero, el reformador del siglo XVI, un Cristo para los demás, ser un ejemplo de hombre y mujer transformados a la imagen de Jesús por haber creído en el Evangelio y haber sido transformados por la gracia del Espíritu Santo. Este es el desafío que tenemos los pastores, pastoras, líderes y lideresas de las iglesias cuando hablamos de discipulado radical, no conformistas, semejantes a Cristo y maduros espiritualmente. Hasta acá llego con la presentación. Voy a dejar de compartir. Como les dije, esta presentación va a estar con ustedes. Ronald la va a estar compartiendo a través del WhatsApp o no sé cuál medio va a utilizar. Va a estar a su disposición y también para que ustedes podamos conversar si ustedes lo desean, estoy a las órdenes. Gracias por su tiempo y discúlpenme que me extendí un poco en la presentación. Gracias, Pastor Daniel. Creo que estamos en el tiempo exacto. No, no se pasó tanto. No se preocupen. Eh, de verdad, estoy contento. Perdón, se nota que soy el jefe, ¿no? A mí no me contradice, no me corta, no me apura por mensaje, nada, no. No, ya. Solo así, No, no, ya lo voy a tomar en cuenta. no, Paz. Bueno, yo me quedo con esos pasos que usted dio, Paz, de no conformarnos, ser semejantes a Cristo y esa madurez espiritual para llegar a ser esos discípulos, como había puesto en su exposición, que ser discípulos radicales, ser discípulo de Cristo.
Quiero compartir con ustedes, antes de iniciar con las preguntas, porque sé que muchos de ustedes quieren hacer algunas preguntas, los micrófonos van a estar habilitados. Solo quiero un poco de orden, que puedan levantar su mano virtual para que en ese orden puedan hacer su pregunta. Entonces, voy a compartir primero un- una noticia linda para ustedes como parte de, de este cuerpo pastoral. Y primero enseñarles que hay una Biblia que se llama Ser Discípulo. Es un viaje para fortalecer la fe, guiar los primeros pasos en la vida cristiana. Todo cristiano, toda persona que quiere que siga a Cristo, que quiere formarse como discípulo, tiene que tener esta Biblia. El texto bíblico en la Reina Valera 1960, la clásica, la que la mayoría de las iglesias les gusta por su texto, porque se han aprendido los versículos de tal manera, la pueden usar con esta presentación de la Biblia. Esta Biblia tiene un curso de discipulado de 8 módulos, y cada uno tiene 8 estudios. Imagínense, tienen 64 estudios para poder compartir, poder llevar con sus comunidades. Es una letra grande de 12 puntos para las personas que les gusta tener una Biblia con letra grande, palabras de Jesús en rojo, glosario, concordancia, mapas, otras ayudas para el lector. Se han de preguntar qué precio tiene la Biblia. La Biblia tiene un precio normal de $25, pero para este taller que estamos dando de lanzamiento, vamos a dar la Biblia hasta finalizar el mes de junio en $17. Pero si ustedes quieren comprar a partir de 3 Biblias, el envío va a ser gratis. Hagan una captura de la pantalla. Por favor, les pido a los que estén interesados, pueden hacer la captura de la pantalla. Ahí hay un cupón que ustedes directamente al entrar a este QR van a entrar a la página de tiendabiblica.com, como está escrito aquí, tiendabiblica.com. Les va a llevar a la página web y ahí ustedes van a encontrar la Biblia con este precio de 25. Al aplicar el cupón, ustedes van a tener ya un descuento especial de $17. Entonces, mis queridos hermanos, para que puedan compartir con otras personas que quieran tener esta Biblia en sus manos y poder usarla, Sociedades Bíblicas la pone a disposición en este descuento especial. Ahora, para ir arrancando las preguntas, algunos de ustedes, entendiendo un poco el contexto del tema del discipulado, eh, ¿tienen alguna pregunta con la exposición, con lo que se dio en este taller? Pueden ahora levantar su mano para que puedan ir haciendo su pregunta poco a poco. Alguien que quiera hacerlo, por favor, puede levantar su mano y se le habilitará el micrófono. ¿No? Preguntas sobre la exposición, no sobre la Biblia, por si acaso. ¿Todo está bien? Bueno, eso quiere decir o se entendió todo o no se entendió nada. Así que estamos, Ya tenemos a la Carmita. pastora Carmita Jiménez. Pastora Carmita, puede habilitar su micrófono. Gracias. Hola, buenas noches, bendiciones para todos. Qué lindo mensaje. Justamente este domingo, pues el Señor me guió a la palabra cuando Pablo llegó a la isla de Malta. Pero antes, cuando estuvo en el naufragio, eh, en medio de toda la situación, la angustia, la desesperación, sin ver sol, sin ver estrellas, Él le dijo a todos esos hombres que iban con él, que tal vez lo consideraban también, tal vez a él un homicida, él tuvo esa compasión, que fue lo que el pastor nos dijo, de que nosotros como servidores de Cristo tenemos que mostrar ese amor, esa compasión por los demás, porque no podemos solamente hablar y no poder mostrar ese amor. Entonces, me parece eso muy, muy lindo porque es lo que refleja a Pablo en el sentido que él dijo, sabiendo que él ya había sido usado por el Señor, él no se dejó llevar sintiéndose importante ni mejor que nadie. Y entonces cuando se dirigió a esos varones que estaban asustados, que no podían entender la situación,
Él les dijo, conmigo ha estado el ángel, un ángel del Señor, y dijo una palabra tan linda, tan tremenda, tan verdadera, que es como nosotros tenemos que identificarnos, porque Él dijo del Dios de quien soy y a quien sirvo. Ujú. ¿Cierto? Esas dos palabras tan tremendas, con tanta humildad, pero con tanto carácter, ¿cierto? Reconociendo lo que nosotros somos, sin, sin actuar delante de ellos de otra manera, menospreciándoles porque eran prisioneros, yo qué sé, o tal vez enojándose con el Señor de que rescató en alguna ocasión a los discípulos en la barca y a él no, sino que en verdad Él se identificó como lo que tenemos que ser nosotros, humildes, dependientes del Señor todo el tiempo, de quién soy y a quién sirvo, suficiente, ¿cierto? Así que por eso me encantó la exposición, Pastor Oliva. Bendiciones. Gracias, gracias, pastora. Y, y es interesante lo que usted rescata del texto, ¿m? Porque se dan los dos elementos, ¿no? La identidad, el Dios de quién soy y a quién sirvo. La identidad y la misión, la identidad y la vocación. O sea, estamos llamados a ser de Dios y servir a Dios. Y en ese servir a Dios también está la tarea de animar a los otros. ¿M? Animar a los otros. Dice el texto que usted estaba mencionando, allá por el capítulo 27 verso 36 de Hechos. ¿M? Ajá, Dice, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave 266, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Comer, en medio de la zozobra, en medio de la angustia, Pablo transmitió esa confianza y a partir del alimento pudieron recuperar fuerza. Ah, ¿Cómo estamos en nuestros contextos, no? ¿Cómo está nuestra misión, nuestro trabajo pastoral, nuestra misión en la congregación, en el barrio donde Dios nos ha puesto? Am, ¿Estamos transmitiendo confianza? Cierto, hay mucho motivo de juicio, hay mucho motivo de reflexión. Tenemos que reflexionar lo que nos está pasando como barrio, como ciudad, como país, como todo, ¿no? No podemos ser ciegos, no podemos escaparnos, como dije en la presentación, pero siempre con esa dosis de eh, confianza, de accionar, de, de ayudar al otro a levantarse y a mirar hacia adelante, primero porque está enraizado en Dios a través de la creencia en el Evangelio, pero también a ponerse en acción, a plantarse delante de la necesidad y delante de la situación. Gracias, gracias, pastora. Muy bien. Tenemos una pregunta en el chat eh, para poder entenderlo un poco al pastor José Salas, si está según lo que usted quiere preguntar. Dice, ¿cómo hacer un buen diálogo con los cristianos ahora judaizantes? Creo que para poder Mm. redireccionarlos, me imagino, a hacer el diálogo o para poder, no sé si el pastor Daniel usted pueda Ok, alcanzar un poco. sí, sí, sí. Pastor José, anda por ahí, tiene la cámara abierta, así, sí, levante la manito y lo ubico. Me imagino que lo que usted está hablando de los cristianos judaizantes son esta corriente que ha entrado en la vida de las iglesias sobre que combinan la fe en Cristo y el cumplimiento de los mandamientos de Israel y aún las prácticas y el estilo, ¿no? Y el mensaje. O sea, si lo entiendo bien, creo que va por ese lado. Este, creo que va por ese lado. Eh, el, 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 el diálogo para mí parte de la existencia y la convicción de la gracia, de la gracia. Am, la palabra de Dios para nosotros es toda la Biblia, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. No es solo el Nuevo, el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero
cuando el Antiguo Testamento nosotros lo leemos no desde la práctica del judaísmo, porque no somos judíos, sino lo leemos desde la persona de Cristo, desde la persona de Cristo. Y lo que tenemos para distinguir en la persona, en el ministerio de Jesús, es su gracia, la gracia de Dios encarnada en Jesús. O sea, ¿por qué somos capaces de cumplir los mandamientos del Antiguo Testamento? Porque hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable a través del acto salvífico de Jesús en la cruz y hemos sido alcanzados y revestidos por la gracia de Dios en Cristo. Entonces, desde Cristo, yo leo, vamos a ver, si a mi derecha está el Antiguo Testamento y yo estoy ubicado acá, en el medio está Cristo, desde Cristo yo leo todo el Antiguo Testamento y valido lo que tiene consonancia con el mensaje de Cristo. Repito, no somos judíos, no somos, no tenemos que asumir esas prácticas porque no las tenemos, no son nuestra identidad. Dios ha puesto a Cristo, a Jesús, como el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Todos se cumplen en Él y son sí y amén en Él. Entonces, eh, ya también es necesario dejar esos rudimentos para avanzar hacia la formación de un varón perfecto en nuestra vida a la imagen y estatura de Cristo. Yo creo que el diálogo con estos grupos tiene que partir del punto de enfatizar la gracia. Y también debe ser un diálogo donde nosotros extendamos gracia. Al final, el Señor es el que va a juzgar, pero nosotros afirmamos nuestra identidad cristiana, afirmamos nuestra convicción de fe de que en Cristo se han cumplido todas las promesas del Antiguo Testamento, todas las promesas para el pueblo, que en Cristo estamos reconciliados los dos pueblos, los que estaban cercanos, los judíos y los lejanos, los gentiles, en su propio cuerpo, donde se abolieron las enemistades y Cristo hizo la paz mediante la cruz. En Él, en la gracia de Dios manifestada en Él, está el camino para el diálogo. Y extender gracia. Eso significa que cuando ya nos topamos con alguien que no tiene capacidad de diálogo o no quiere dialogar, bueno, tendremos gracia, oramos y bendecimos a esa persona y nos retiramos silenciosamente, haciendo, como se dice en el teatro, mutis por el foro. Pasamos. Tenés ganas de discutir, se necesitan dos para discutir. Seguir discutiendo solo o ponerte frente al espejo y discutir vos, pero nosotros somos hacedores de paz. De hecho, las bienaventuranzas en una lectura bíblica, una práctica de lectura bíblica que sigo todos los días, en estos días ha venido ha tocado estar meditando sobre las bienaventuranzas. Y una de las bienaventuranzas son los que trabajan por la paz y somos bienaventurados porque trabajamos por la paz, en un diálogo con estos hermanos, al final son hermanos nuestros, no vamos a estar creando discordia ni batallando con los rudimentos del mundo. Hasta por ahí le llegó mi hermano, mi pastor José. No sé si estoy bien o estoy desarrumbando la pregunta. Gracias. Excelente, mandó el like, que es lo que quería escuchar. Muy bien, si no hay ninguna pregunta más, bueno, aquí dice, como dijo el apóstol Pablo, dice la hermana Alexandra, lo central es Cristo, las prácticas eternas no deben reemplazar la obra de Jesús ni convertirse en una medida de espiritualidad. Gracias, Pastor Alexandra, por ese comentario, muy Amén. acertado. Muy bien, solo agradecerles por el tiempo brindado acá con ustedes, mis queridos hermanos. Creo que ha sido muy provechoso. Quiero anunciarles que para un próximo taller con ustedes, esta vez va a ser presencial, va a ser en la ciudad, bueno, en el cantón de Montecristi. Voy a compartir, voy a anunciar de qué se trata.
va a ser un taller de evangelismo presencial y vivencial. El julio 18, va a ser un sábado, en la iglesia Antioquía Misión Camino de Santidad. Toda esta información se las va a compartir por medio de sus contactos, que ya algunos me los han brindado y otros que también los tiene el pastor Paul Vázquez, quien es la persona que nos ha ayudado en la difusión de todo lo que hemos dado estos talleres para ustedes. Se va a hacer una entrega de un kit evangelístico y la única inversión es de $10. Ahí están algunos patrocinadores que vamos a estar, las sociedades bíblicas, la zona 12 de las Asambleas de Dios, la Copam, Manitos de Amor. Y bueno, agradecerles de verdad por este espacio que nos sentimos gozosos de parte de las sociedades bíblicas, el poder dar eh, estos espacios que son para formar, para poder tener herramientas para nuestra comunidad. Y agradecerle a cada uno de ustedes. No sé si el pastor Paul quiera orar para terminar esta reunión. Y antes de terminar, después de terminar la oración, voy a hacer una captura de pantalla, así que les voy a pedir a todos que puedan habilitar sus cámaras para poder despedirnos y hacer una captura para que quede el recuerdo, ¿no? Pastor Paul, por favor. Ok, gracias por dar la charla y gracias a todos los pastores por haber estado en la misma. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo y ayúdanos, Dios, a poner en práctica lo aprendido, que seamos discípulos radicales en donde el único que llevamos al frente sea Cristo Jesús para anunciar las buenas nuevas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, voy a hacer la toma de las pantallas, así que por favor todos puedan habilitar sus cámaras. Hago la primera foto. Bien. Y por último, la segunda foto. Hemos tenido hoy buena participación. Hoy se han conectado, si no vi mal, más de 50 personas. Bueno, ahorita ya estamos ya 48, pero pudimos compartir con más de 50 personas, más que el taller anterior. Esperamos que el taller presencial se puedan sumar todos, no solo va a ser para pastores, sino también para toda la congregación y tener un bonito espacio, un bonito tiempo ese 18 de julio. Esa información se les va a compartir, como les indiqué, por sus contactos. Gracias, Pastor Daniel, gracias, Pastor Paul, gracias a toda la pastoral de Montecristi, de Manta, de Jaramijó, a todos los que se han sumado, muchas gracias, Dios los bendiga y abro sus micrófonos para que puedan despedirse. Un abrazo. Bendiciones, mis hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Una buena noche. Gracias. Dios bendiga a todos. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiga, muchas gracias. Bendiciones para todos. Me los bendiga y me los guarde. Muchas gracias. Amén. Bendiciones.